de Burgos, del área de Química Inorgánica, y nada, pues un aplauso. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por ofrecerme dar esta charla. Y bueno, pues vamos a empezar. La verdad es que había pensado, digo, bueno, estoy acostumbrado, ¿no?, a que voy a clase y la gente escucha. Digo, pues podríamos hacer un experimento. Digo, como ya hay un título, hay hidrógeno, CO2, energía. La gente que ha venido aquí será que algo de ese título le ha llamado la atención. Probablemente quiera saber algo de hidrógeno, algo de CO2 y algo de energía. Y yo he dicho, digo, bueno, pues podemos empezar de una forma diferente, y es, ¿alguien quiere saber algo de hidrógeno, CO2 y energía? Sin problema, que pregunte lo que quiera. Yo me he traído la charla, porque normalmente es muy difícil, o yo por lo menos no lo consigo fácilmente, despertar que alguien empiece a preguntar sin haber empezado. Es difícil al final, cuanto más al principio. Pero vamos, que se sienta libre el personal de levantar la mano, preguntar en cualquier momento. Yo creo que el lugar me parece apropiado para eso, para hacerlo con cierta informalidad. Pero bueno, como digo, yo traigo preparada mi charla, vengo a hablar de hidrógeno. Parece que últimamente el hidrógeno, todo el mundo habla del hidrógeno, va a ser nuestro salvador en los problemas de energía que se plantean en la sociedad. El CO2 es como el demonio. Todos nuestros males proceden del CO2 que estamos tirando al medio ambiente. Y al final hidrógeno y CO2 son materia. Si os fijáis, todo lo que nos rodea es materia y energía. La materia está clara, se percibe bien, ¿no? Algunos tenemos mucha, ¿no? La energía como que no se percibe tan claro, pero al final me estáis reconociendo porque la luz está impactando sobre mi cara y ese reflejo está llegando a vuestros ojos, que son los sensores, y me estáis reconociendo. Al final en el mundo, como digo, no hay más que materia y energía. En el título dice de combustibles fósiles a combustibles solares. ¿Qué pasa? Nuestra sociedad está basada hasta ahora en la utilización de los combustibles fósiles. Es lo que mueve el mundo, es lo que mueve el transporte. Sin embargo, eso causa muchos problemas. Entre otros, que eso es una despensa que se ha generado a lo largo de millones de años gracias a la fotosíntesis. Pero esa despensa estamos sacando y no metemos nada. Con lo cual, el que venga de atrás, que arree, ¿no? Pero la ciencia va avanzando y estamos encontrando la posibilidad de imitar a la naturaleza y volver a rellenar esa despensa, capturando el CO2 y con el hidrógeno convertirlo otra vez en lo que se llaman electrocombustibles, y que hablaré a lo largo de la charla más adelante. La cuestión entonces es, bueno, toda esta materia, ¿de dónde? ¿Cuánto hidrógeno hay? ¿De dónde viene? ¿Tenemos hidrógeno? ¿No tenemos? ¿Cómo está la cosa? Y hay una cosa que me preguntan a veces amigos, dice, oye, ¿cómo sabéis los científicos qué materia hay en el universo? ¿Qué materia hay en las estrellas? Y eso suele ser una cosa que cautiva también, ¿no? ¿Cómo te enteras de qué materia hay allí? Y la respuesta está, iréis a la televisión, eso es una fotografía que hice yo ya hace algunos años, a las estrellas con una cámara de estas nuevas digitales. Está hecha hacia lo que es el ecuador celeste. Ahí está hecha en una exposición larga de 1 minuto. Son rayitas, pero cada rayita tiene un color. La cuestión es que de las estrellas nos llega toda la información a través de la luz que nos llega a nosotros. Ahí está toda la información de la composición química de las estrellas. Y resulta que, como veréis, dentro de esa composición química, la mayoría de la materia del universo es hidrógeno. ¿Por qué? Porque es la materia más sencilla que hay. Todo empieza con el hidrógeno. Y el hidrógeno se va transformando en cosas más complicadas en las reacciones termonucleares que hay en las estrellas. De manera que cuando las estrellas van envejeciendo, en lugar de hidrógeno, todo eso se va transformando en metales
más pesados, la estrella envejeciendo, acaba reventando la iglesia, la estrella, y acaba constituyendo sistemas planetarios como aquel en el que vivimos nosotros, donde la composición ya no hay tanto hidrógeno. Ahora veremos, ¿no? Bueno, pues fijaros en esa imagen. Cuando veis la luz que nos llega del Sol, cuando se atraviesa, por ejemplo, las gotitas de agua, se hace el arco iris, ¿no? Que le tenéis ahí. Ahí arriba del todo le tenéis el arco iris. Cuando se mira la luz del Sol a través de un aparato que se llama espectroscopio, pues resulta que están todos los colores, ¿no? El rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta. Pero hay algunas rayitas allí que faltan. Y enseguida se dieron cuenta los científicos que eso que faltaba era justamente la composición química. ¿Por qué? Porque metieron hidrógeno en una especie de lámpara a vacío, hicieron saltar la electricidad y el hidrógeno emitía luz. Bueno, toda la materia, cuando se la fuerza y se la calienta y se la pone en condiciones extremas, emite luz. Todos hemos calentado un trozo de hierro y en cuanto coge temperatura aquello empieza a emitir luz. De manera que en la luz hay muchísima información. Bueno, el caso es que del hidrógeno hay unas rayas que nos dicen, estáis viendo en la pantalla, que el Sol está compuesto mayoritariamente de hidrógeno, que es las primeras rayas que aparecen debajo del arco iris. Luego helio, que ya es un átomo un poquito más complicado que el hidrógeno, producto de las reacciones termonucleares, y luego por debajo está el mercurio, el uranio. Cada elemento tiene sus rayas, de manera que mirando las estrellas con cuidado nos está informando la luz que nos llega de la composición química que hay en las estrellas. Bueno, entonces en el universo, fijaros cómo están las cosas. La mayoría de lo que hay en el universo es hidrógeno. 71, prácticamente 3/4 partes de esa tarta que tenéis ahí, lo que está en azul. Después el helio, que es el siguiente, prácticamente 1/4 parte. Y después, a mucha distancia, el oxígeno, el carbono, en cuarto lugar, el neón, el hierro, bueno, ya así sucesivamente. Pero fijaros, el hidrógeno es el más abundante en el universo, aunque luego veremos que no en la Tierra. Claro, el helio es un átomo que normalmente no quiere combinarse con nadie, es un poco autista, no quiere saber nada. Pero fijaros que el tercero es el oxígeno. Pues hombre, el hidrógeno con el oxígeno es agua, por lo tanto debe haber mucha agua en el universo, probablemente. El siguiente es el carbono, perdón. El siguiente es el carbono. O sea que el tercero es el oxígeno, el cuarto el carbono. No nos debe sorprender que haya bastante CO2 por el universo, que es la combinación del carbono con el oxígeno. Bueno, esta es la composición en el universo. Pensemos ahora cómo se formó nuestro planeta. Esa imagen que tenéis ahí es una especie de esfera incandescente de materiales sólidos que se está enfriando progresivamente. Todavía se está enfriando la Tierra. El núcleo todavía sigue siendo algo incandescente. Pero pensad por un momento que la Tierra en su evolución ha sido ir enfriándose, formando una corteza. A medida que esa corteza se enfría, pues va bajando la temperatura y como consecuencia de eso se va enfriando la corteza. Pero fijaros que a esas temperaturas no puede haber agua. Pues estamos hablando de temperaturas por encima de 1000 grados, por ejemplo. De manera que el agua solo puede quedar en forma líquida cuando la temperatura de la corteza terrestre se haya enfriado lo suficiente. De tal manera que en su origen, en la Tierra no podía haber agua. Todo el agua que hay en la Tierra es de origen extraterrestre, a base de impactos de cometas cargados de agua helada. De tal manera que esos impactos provocaron nubes de vapor, hasta que la temperatura de la superficie de la Tierra no fue lo suficientemente baja, no condensó eso en forma de lluvia. De manera que la ciencia ha llegado a la conclusión de que tuvo que haber un diluvio, porque todo el agua en algún momento estuvo en forma de vapor, y ahora la conocemos en forma líquida. En el agua entonces, cuya fórmula es H2O, hay mucho hidrógeno. En el universo había mucho hidrógeno.
las 3/4 partes. El Sol, que es una estrella joven, tiene un 91% de hidrógeno todavía, o sea que le queda mucha vida, hasta que vaya generando todo lo demás. Pero en la Tierra, ¿cuánto hidrógeno hay? Bueno, fijaros, la abundancia de los elementos en la Tierra no tiene nada que ver con la de lo que hay en el universo. La mayoría es oxígeno. El que hay en la atmósfera representa muy poco, la mayoría está en las rocas, en forma de silicatos, aluminosilicatos, carbonatos. Mucho del oxígeno está en las rocas. El siguiente es el silicio, con lo cual silicio y oxígeno, sílice. Y el hidrógeno solo ocupa un modesto 10º lugar, por ahí aproximadamente. O sea que hidrógeno en la Tierra hay mucho menos que en el universo. Sin embargo, es en el que estamos pensando para que nos resuelva los problemas. Bueno, una curiosidad, para que veáis a escala cómo está la cosa del agua sobre la Tierra. La Tierra actualmente es esta que tenéis aquí a la izquierda, que conocemos los océanos, cómo está distribuido el agua. Pero si pensáis en términos comparativos, la esfera de la derecha es la Tierra a la que se le ha quitado todo el agua y se ha concentrado en una esfera de color azul, que se ve a simple vista, yo desde aquí la veo bien, pero ojo, esa esfera azul, si la Tierra tiene 6.400 kilómetros de diámetro, no, el doble de radio, casi 13.000, esa esfera tiene 1.400 kilómetros de diámetro, o sea, 1.400 kilómetros, imaginaros hacia arriba la cantidad que es. Pero esa fotografía está interesante porque nos muestra la cantidad de agua que hay sobre el planeta comparativamente con todo lo que es el planeta. Después hay otra más pequeñita, me voy a alejar un momento, yo desde aquí casi no la veo. Vosotros no sé si la veréis. Hay 3 esferas, una muy grande, que es todo el agua que hay en la Tierra. Una siguiente, más pequeña, como de 200 kilómetros de diámetro, que es todo el agua dulce que hay, pero mucha del agua dulce es subterránea. Y luego otra más pequeñita todavía, que tiene como 17 kilómetros o algo así de diámetro, que es el agua dulce que tenemos en lagos y en ríos. Es importante esto, tener la perspectiva, ¿no?, de cómo está el agua sobre la Tierra. ¿Y el CO2 qué? Ahí estaba el hidrógeno entonces, mayoritariamente en el agua. ¿Y el CO2? Bueno, ahí en esa gráfica tenéis la evolución del contenido de la atmósfera en la Tierra. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. En su origen, lo tenéis ahí a la izquierda, en rosita, dice que debía haber algo de hidrógeno, algo de helio, pero eso todo desapareció, eso en el origen pudo estar, pero también había metano, amoníaco. ¿Por qué desapareció el hidrógeno y el helio? Por una cuestión muy importante, porque no lo retiene la gravedad terrestre. Eso significa que si yo lleno un globo con hidrógeno, normalmente es lo que se hace en las ferias, se venden globos, se llenan con hidrógeno y ascienden, ese hidrógeno ya no vuelve. Ese hidrógeno se va al espacio. ¿Por qué? Porque flota sobre la atmósfera y se pierde. Al helio le pasa lo mismo. Bueno, la cuestión es, viendo esa gráfica, fijaros cómo estaba el planeta, que a los 3.700 millones de años aparece la vida. Aparece la vida porque está demostrado por los experimentos de Miller y Urey en los años 50 que una atmósfera como la que había entonces, hace 3.700 millones de años, que tenía metano, que tenía amoníaco, vapor de agua, monóxido de carbono, en fin, así cosas, si se las sometía a descargas eléctricas, generaba lo que se conoce como aminoácidos, las pequeñas moléculas que dan origen a la vida. De manera que la aparición de la vida hace 3.700 años cambia muchas cosas. Fijaros la curva del CO2. El CO2, el dióxido de carbono, que está en color amarillo, que ahí se cruza con el vapor de agua que está en azul. El vapor de agua ese que hemos dicho que tuvo que condensar en forma de un gran diluvio. Fijaros que había cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto pasa en Venus y Marte. Casi toda la atmósfera es CO2. En la Tierra había mucho CO2 en la atmósfera, pero de repente aparece la vida y empieza la fotosíntesis de las plantas. Y fijaros cómo disminuye, es eso de color amarillo, el CO2 que hay en la atmósfera. ¿Os dais cuenta? Va disminuyendo,
y consigue, cuando yo empecé a estudiar, había 230 partes por millón. Poquísimo CO2 en la atmósfera, ahora hay el doble. Pero bueno, como digo yo, también hay más del doble de seres humanos sobre la Tierra. Y cuando respiramos, estamos soltando CO2. Pero bueno, eso es una anécdota. Al tiempo que desaparece el CO2 de la atmósfera, aparece el oxígeno en color verde. Y el oxígeno va creciendo. Yo suelo dejar hablando de esto. Al final lo que tenemos es una atmósfera que básicamente es oxígeno y nitrógeno. Y yo, viendo la tendencia del CO2, digo, si no hubiera aparecido el ser humano sobre la Tierra, ¿cuánto CO2 habría? ¿O cuál sería el futuro del CO2 en la atmósfera? A la vista de esa gráfica. Lo dejo en el aire. Me he quedado sin imágenes. Es que estoy dando para atrás. Perdona, organizadora. Estoy dando mucho para adelante. Ahora ya. Esto está en blanco, así que nada, no os lo voy a contar. Vale, pues paso a la siguiente. Vale, no pasa nada. Tenemos CO2. Bastante CO2, ¿dónde? En la atmósfera, pero comparativamente con lo que había, poco. Bueno, esta diapositiva os viene a mostrar cómo está el asunto de la energía. El asunto de almacenar energía, de lo que ya se ha hablado aquí antes. Esa es una gráfica en la que en abscisas, o sea, el que es horizontal, en la línea horizontal, nos dice la densidad gravimétrica. Y fijaros, está a la derecha del todo está el hidrógeno. El hidrógeno es el que más energía tiene por unidad de masa. En ordenadas, en el eje perpendicular, está la densidad volumétrica, porque también nos interesa almacenar la energía en la menor cantidad de masa posible y en la menor cantidad de volumen posible. En cuanto a volumen, el campeón, el de arriba del todo, es el diésel. El siguiente es la gasolina y el biodiesel está por allí también. O sea, que en una garrafa, como todos sabemos, de hidrocarburos, llevamos mogollón de energía. El hidrógeno volumétricamente es malísimo, pero en masa es el campeón, que es el de la derecha del todo. Ahí está el hidrógeno. Y yo... bueno, hay unos cuantos sistemas de almacenamiento, está en inglés, pero bueno, eso es lo de menos. Pero fijaros en la flecha que hay en el origen de coordenadas, prácticamente en el cero. Bueno, pues ahí están las baterías y otros sistemas, volantes de inercia y tal, sistemas de almacenamiento de energía. Bien, para ponernos en situación de dónde se puede almacenar mucha energía en cuanto a masa y en cuanto a volumen. Bueno, pues estamos entonces que hidrógeno, CO2 y que la naturaleza mediante la fotosíntesis generó hidrocarburos. La naturaleza no utilizó hidrógeno, pero ahora el ser humano sabe sacar hidrógeno del agua mediante un proceso que se llama la electrolisis, que aunque es francamente mejorable, y ahí hay mucha investigación científica en torno a construir electrolizadores que sean mucho más eficaces convirtiendo la electricidad, en energía almacenable, ahí hay muchísima energía, pero la naturaleza no utilizó hidrógeno, utilizó agua para generar esos combustibles, pero ahora el ser humano es capaz de generar hidrógeno y por otro lado capaz de coger el CO2 y convertir eso en combustibles, como los que ha hecho la naturaleza en millones de años, pero en lugar de millones de años, de hoy para mañana. Eso se llaman electrocombustibles, electrocarburantes, en inglés e-fuels. Y por ahí se sospecha que va nuestro futuro, siempre y cuando no aportemos más CO2 del que hay en la atmósfera, que ya sabemos cuánto nos perjudica. Pero en ese territorio también se está trabajando en capturar ese CO2. Bien, fijaros que todo esto que estoy contando forma parte de los desarrollos científicos. Lo que tenéis ahora en la tele son dos portadas de revistas científicas del máximo impacto
Y son dos portadas de la primera década del siglo XXI. Es decir, científicamente ya se estaba trabajando en eso, en el hidrógeno, en el CO2 y en convertirlo en combustibles. Se les llamaba entonces combustibles solares, ahora se les llama electrocombustibles. Pero fijaros qué elocuente es esa imagen. ¿Qué es en esa imagen de la izquierda? Un sol, que nos da la energía, un río de agua, que nos da el hidrógeno, un esquema científico-técnico, que no se sabe muy bien qué es eso, pero bueno, ahí estaría la electrolisis y los catalizadores para generar ¿qué? Ahí salen barriles. ¿Y qué pone? Combustibles solares, lo pone en inglés. Es decir, lo que os acabo de decir. Es decir, hace 15 años, porque eso es de 2009, o hace menos, 14 años, la ciencia ya estaba trabajando en esto, en hacer esa conversión. Y bueno, yo parte de mi vida me fui a hacer una estancia a Estados Unidos para aprender sobre estas cosas. La cuestión es que el hidrógeno lo producimos mediante electrolisis, con energías renovables. ¿Qué pasa con el CO2? Bueno, pues también se está trabajando en capturar todo ese CO2 que hemos tirado a la atmósfera y capturarlo mediante esquemas, mediante sistemas, que estos se están desarrollando también a nivel de investigación, para capturar el CO2 y luego con el hidrógeno convertirlo en lo que os he dicho, en electrocombustibles. Fijaros, en diciembre salió esta noticia, esa noticia del País. Inaugurada oficialmente la planta piloto de e-fuels, de electrocombustibles en Chile. Esto ya, lo que os contaba antes de revistas científicas, ya lo están haciendo empresas. Ahí están involucradas Siemens, Porsche. Claro, empresas alemanas que están interesadas en que los combustibles se sigan utilizando y los motores de combustión. Fijaros que esa noticia salió unida a esta otra del País. Dice, la Unión Europea prohíbe definitivamente vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035. Y hay en pequeñito, que no, como no lo leo me voy a acercar. Es que dice, Alemania ha bloqueado durante semanas el acuerdo hasta lograr una excepción a ciertos combustibles climáticamente neutros. ¿Qué significa climáticamente neutro? Oiga, el combustible, si yo el CO2 que tiro por el tubo de escape lo reconvierto otra vez con hidrógeno y energías renovables en combustible, déjeme que haga eso. Y la Unión Europea salió diciendo, ¡ay, hemos conseguido el acuerdo! Bueno, pero el acuerdo es dejar una puerta abierta a seguir utilizando combustibles, pero no fósiles, sino sintéticos, sintetizados por el ser humano. Me acerco aquí para no salirme del foco que me han dicho que me estoy aquí. Bueno, eso está ya a la orden del día, si sois aficionados. Eso es de Autopista, una revista de coches, donde ahí está el coche con hidrógeno, fuentes renovables, los aerogeneradores, los paneles fotovoltaicos para obtener hidrógeno y con el CO2 convertirlo en electrocarburante y utilizarlo en vehículos, como hasta ahora, vaya. Bueno, nuestros vecinos, los vascos, tienen un puntito para adelantarnos. Los combustibles sintéticos llegan a España. Bilbao producirá miles de toneladas cada año utilizando hidrógeno verde. Bueno, no se ha hablado de las etiquetas de colores del hidrógeno, pero cuando el hidrógeno procede de energías renovables, electrolisis mediante electricidad obtenida de fuentes renovables, se le llama verde. Porque la forma más barata de obtener hidrógeno es utilizar los combustibles fósiles y vapor de agua. El hidrógeno más barato hoy por hoy es ese. Lo que pasa es que suelta CO2 al medio ambiente. Pero bueno, pues en Bilbao, ahí tenéis el esquema. Dice que para dentro de 2 años, nos decía esta noticia, ya van a estar produciendo miles de toneladas de electrocombustibles.
Y bueno, los investigadores que hacemos es que es muy difícil que lo entendáis. Básicamente lo que hacemos es investigar en materiales que permitan hacer todo lo que os he contado mejor, más eficazmente. Mejorar esa conversión de energía en combustibles. Y para hacer eso, ¿cómo lo hacemos? Pues obteniendo financiación. Y ya es mi última diapositiva, hace referencia al proyecto H2 Metamo. Eso es un proyecto en el cual está implicado, ahí están las 3 fuentes de financiación, de la Unión Europea, del Ministerio y de la Junta de Castilla y León. El proyecto es un consorcio en el que estamos las 4 universidades de Castilla y León, más el CIDAUT y ahora no me acuerdo cuál es el otro socio, y bueno, obtener financiación para hacer pues lo que ahí dice, ¿no? Buscar, conseguir modos de transportar el hidrógeno, porque el hidrógeno, os lo repito, tiene un problema. Andar con hidrógeno por ahí, si te escapa un poco, desaparece, no lo retiene la gravedad terrestre. De manera que hay que convertirlo y usarlo rápidamente, convertirlo en metano o convertirlo en amoníaco, que es un fertilizante. Son los 2 grandes desafíos en los que estamos involucrados algunos investigadores de esta universidad también. Y yo creo que esto es todo, ¿no? ¡Hala! Pues eso, muchas gracias por vuestra atención. ¿Cuánto he estado? Que me he enrollado mucho. ¿Alguna pregunta? De hidrógeno, CO2, energía. Da igual, podéis preguntar de cualquier cosa que se supone que uno que está en el mundo de la ciencia tiene que saber. Cualquier cosa que, si no lo sé, os voy a decir no lo sé. Es decir, a estas alturas de mi vida no tengo vergüenzas de decir que ignoro muchas cosas. ¿Cómo está el tema de la electrolisis? ¿Qué eficiencia? ¿Qué problemas? Porque en principio parece que todo pasa, tiene que pasar por ahí, ¿no? ¿Cómo está eso? A ver, la electrolisis funciona. O sea, además es un experimento que desde pequeñito pones una pila, pones una disolución acuosa con agua con sal y aquí empieza a salir hidrógeno, bueno, y oxígeno. ¿Cuál es el problema? Que hay que buscar sistemas eficientes, porque claro, si yo meto 10 kilovatios hora de energía y saco 1, pues la cosa va mal. Entonces, ¿en qué hay investigación? En conseguir que de meter 10, a ver si saco 7, 8, 9, no 1, de energía. ¿Cuál es el cuello de botella en la electrólisis? Pues una cosa que normalmente nadie cae, y es, el hidrógeno se saca relativamente fácil, pero el oxígeno no. Generar oxígeno es muy difícil. Bueno, es un proceso, generar oxígeno, que requiere de 4 electrones y 4 protones. Es una cosa complicada, pero la naturaleza lo tiene resuelto. Ojo, que de algún modo lo que tenemos que hacer es aprender de la naturaleza. La naturaleza lo tiene resuelto y hace la fotosíntesis perfectamente. Lo que pasa es que la naturaleza no trabaja para almacenar energía para nosotros. Trabaja para vivir. Las plantas trabajan para vivir y de rebote se les acumula eso que a nosotros luego nos viene muy bien. Bueno, volviendo al origen de la pregunta, en la electrólisis el cuello de botella es sacar oxígeno. Ese es el cuello de botella. Entonces, ¿en qué se trabaja? Catalizadores para rebajar el potencial, el voltaje necesario para sacar oxígeno. ¿Qué pasa? Que cuanto mayor voltaje, mayor energía se consume. Entonces hay que intentar que no haya voltajes muy elevados, lo que se llaman sobrepotenciales, o sea, lo que llamamos el sobrepotencial para que salga oxígeno. Bueno, son conceptos, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, a ver, sí. Hay que pulir un poco. No, se trabaja en ello. Pulir un poco mucho, sí. El tema, Sí. El tema, una de las partes es lo del oxígeno.
Claro, pero bueno, fíjate que, por ejemplo, ya se ha desarrollado lo que se llama la hoja química. El profesor Daniel Nocera, del MIT, ha desarrollado una placa constituida por semiconductores que cuando la iluminas, por el lado que la iluminas dentro del agua, saca oxígeno y por el lado oscuro hidrógeno. O sea, simplemente, un dispositivo está patentado, obviamente. Lo que pasa que, bueno, pues tampoco puede competir con los precios de sacar hidrógeno de los combustibles fósiles. Es que es así. Pero, digamos, hay muchos avances científicos y con esto que os he contado de los electrocombustibles, ya veis que ya la aplicación práctica, o sea, el que se involucren empresas, el mundo, digamos, de la economía, el que mueve la economía, eso es importante. ¿Y el CO2 para producir los combustibles y unirlo con el hidrógeno, ese CO2? Fíjate, ¿Cómo se saca? Esa reacción es bien conocida, eso se conoce en química como el proceso de Fischer-Tropsch, pero el personal recordará, porque alguna vez lo habrá escuchado, que durante la Segunda Guerra Mundial ya se aprendió a hacer gasolina sintética. La gasolina sintética se hace a partir de carbón y agua. Se genera monóxido de carbono, no dióxido, monóxido y hidrógeno. Y esas mezclas se las hace pasar a elevada temperatura por una mezcla de óxidos de hierro, níquel, y sale pues todos los hidrocarburos del mundo mundial. Luego se destilan y todo eso. Pero esa es la gasolina sintética. Está inventada en los años 40 del siglo pasado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El CO2 con el hidrógeno lo llevamos a monóxido de carbono, ¿vale? Y agua. Y ese monóxido de carbono con más hidrógeno, Fischer-Tropsch. Fischer-Tropsch, que ha evolucionado muchísimo, evidentemente. Bueno, ahí tienes el camino. O sea, que eso se sabe cómo se hace, ¿eh? Claro, la gracia está en sacar el CO2 de la atmósfera. Eso es costoso, pero se trabaja en ello, como os he dicho. La refinería, los de Bilbao, que en ese esquema no se habrá dado tiempo a leerlo, porque tampoco a mí me ha dado tiempo a expresarme, pues dice, el CO2 lo sacan de la refinería de Petronor. Si habéis pasado alguna vez por la refinería de Petronor en Somorrostro, hay permanentemente unas chimeneas soltando llama. Es decir, a Petronor no le compensa ciertos volátiles, los quema. Bueno, y entonces dice, no, voy a coger el CO2 de la refinería porque tengo mucho. Claro, cogerlo del medio ambiente es costoso. Pero bueno, Bilbao ya va a desarrollar, eso ya, ¿de dónde lo coges? De momento va a coger ese CO2 de la refinería y con hidrógeno lo va a convertir en electrocarburantes. Y bueno, mi visión de futuro, porque esto ha empezado en Punta Arenas, con las empresas que os dije de Alemania, la Siemens, Porsche y alguna más, y el Ministerio de Industria chileno. Se han ido a la Patagonia, porque allí no molestarán mucho pues, los ecologistas y está. Entonces, en aquella, mi futuro, mi visión, es que nacerán, que florecerán plantas como esas, de captura de CO2 y de producción de hidrógeno, y al final transformarlo en electrocombustibles, ¿eh? Porque al final tú en una garrafa de gasolina, aunque sea sintética, llevas mogollón de energía. Eso no hay quien venza eso. De hecho, es lo que ha hecho la naturaleza. Poner hidrógeno en el CO2 y sacar hidrocarburos, que es lo que utilizamos nosotros actualmente. Y desde luego, habiendo aprendido la lección de la naturaleza y de lo que significa pasarnos en soltar CO2, pues bueno, es solo cuestión de cambiar de mentalidad, ¿no? Y dejar las cosas como estaban. Es un principio básico. Si te lo has encontrado limpio, déjalo limpio, ¿no? Como estaba. Aunque lo de la variación de CO2 en el medio ambiente, como digo, es que han cambiado muchas cosas en el planeta, ¿eh? Muchas. Entre otras eso, los seres humanos que habitamos, que somos muchos más. Sí, desde la Universidad de Burgos, realmente, ¿en qué parte os focalizáis en ese proyecto que has comentado para la investigación sobre Sí, mira, queremos convertir el hidrógeno y el CO2 en metano y en amoníaco.
Entonces, esta misma mañana hemos estado hablando para coordinar cosas con la Universidad de León. Aquí estamos en preparar catalizadores, voy a decir una cosa concreta, para sintetizar amoníaco. Amoníaco es hidrógeno, nitrógeno de la atmósfera, eso se hace así ya. Lo que pasa es que actualmente se requieren elevadas presiones, elevadas temperaturas, y lo que estamos trabajando es en nuevos catalizadores que permitan convertir el hidrógeno renovable con el nitrógeno atmosférico en amoníaco. Nosotros en Burgos vamos a preparar esos catalizadores, se los vamos a dar a grupos de la Universidad de Salamanca para que ellos, no, de León, perdón, para que ellos prueben en reactores el grado de conversión, la mejora de la conversión y cómo se mejoran los procesos industriales actualmente conocidos. Pues eso, catalizador. Nosotros hacemos síntesis, básicamente, ¿sabes? De materiales. ¿Una otra pregunta? Pues nada, muchas gracias. Venga.